Pedimos al Señor que lo guarde, amén, que el Señor esté con usted, amén, que la presencia del Señor, amén, esté con cada uno de ustedes, amén, que el Señor lo fortalezca donde quiera que usted vaya. Vamos a ir a la palabra del Señor ahora sí, vamos a ir al libro de Oseas. Si usted tiene la oportunidad, amén, de leer, amén, de abrir la palabra del Señor, vamos a ir al libro de Oseas, capítulo 11, versículo 1 al 4. Gloria al Señor. Si usted tiene su Biblia, amén, usted puede leer la palabra del Señor conmigo. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios una vez más, porque para siempre es su misericordia. Amén. Dice la palabra del Señor así en el libro de Oseas, capítulo 11, versículos del 1 al 4, lo leemos, amén, para la gloria del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor, amén, que Él hable a nuestra vida. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, por la vida de mis hermanos que están ayudándome aquí, Señor. Gracias por la audiencia, mis hermanos y mis hermanas. Te pedimos en el nombre precioso de Jesús que hables a nuestras vidas, Espíritu Santo. Que no sea, Señor, mi voz, que no sea voz de hombre, Señor, sino solamente la voz de tu palabra, la voz de ti, precioso Espíritu Santo. Es lo único que nosotros queremos escuchar. Tu palabra es vida, tu palabra es poder, tu palabra es fuerza, tu palabra nos cambia, tu palabra nos redime, tu palabra nos limpia, tu palabra, Señor, hace esa obra maravillosa que nadie, Señor, ni nada puede hacer en la vida del ser humano. Habla nuestras vidas, Señor, que pueda ser nuestro corazón, Señor, ese terreno fértil, Señor, a tu palabra, Padre, que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Ayúdanos a ser hacedores y no solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén. El tema, amén, que el Señor nos trae a nuestras vidas en esta mañana se llama Los atraje con cuerdas de amor. Amén. Lo que nos dice la palabra del Señor y lo que el mismo nuestro Señor está hablando, amén, en esta parte de la palabra del Señor a través del profeta Oseas, y que dice, hermano, los atraje con cuerdas de amor. Eso es lo que dice en el versículo 4. Amén. Hermano, nosotros sabemos que el Señor nos llama a cada uno de nosotros. Amén. El llamado que el Señor hace es para todos nosotros, para todos. No importa de dónde usted sea, no importa de dónde seamos, no importa de qué familia vengamos, no importa de qué país seamos. Podemos ser, hermano, quizás de un país que usted y yo nunca jamás pudiéramos escuchar. Por ejemplo, hermano, aquí en este país de los Estados Unidos es un país de inmigrantes, ¿verdad? No solamente gente hispana, sino de países, hermano, que usted nunca jamás se imaginó que existieran, países con nombres que uno nunca había escuchado. Sin embargo, hermano, el Señor está llamando de todas las naciones, de todos los países. El Señor nos llama todo momento. Nos llama a través de su palabra, nos llama, hermanos, a través de los siervos del Señor, de las siervas del Señor. El Señor usa muchas maneras para llamarnos, pero el llamado, amén, en su misericordia es para todo el mundo. El Señor, sí, es bien cierto, hermano, que el pueblo escogido del Señor desde el principio, el pueblo de Israel, amén. Sin embargo, hermano, por la gracia del Señor, Él no hace acepción de personas. Si eso fuera, hermano,
la mayoría de nosotros estuviera perdido porque dijéramos, bueno, pues solamente el llamado es para el pueblo de Israel. Sin embargo, hermano, el Señor llama a todos. Dice la palabra del Señor que Él no hace acepción de personas, sino que cuando un corazón está, amén, buscándole a Él, dice la palabra del Señor que un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Así que, hermano, el Señor nos llama a todos. Posiblemente usted ha escuchado el llamado de Dios una y otra vez desde su juventud, desde su niñez. Usted ha sentido que el Señor le ha llamado. Muchos quizás le han hecho caso al llamado del Señor, pero quizás otros han ignorado voluntariamente, lo han rechazado, ¿verdad? Se han hecho, ¿verdad? Nos hemos hecho de los oídos sordos y no hemos hecho caso al llamado del Señor. Él nos llama con amor, nos llama con misericordia, porque Él conoce nuestra vida, conoce nuestra condición y Él sabe, amada audiencia, que nosotros sin el Señor no somos nada. ¿Qué sería de nuestra vida, amada iglesia, si no hubiésemos venido a los caminos del Señor? Fuera de Dios no hay nada bueno para el ser humano. Fuera de Dios no hay paz, no hay seguridad, no hay esperanza alguna si estamos lejos del Señor. Y el Señor, viendo nuestra condición, es por eso que Él nos llama con amor y con misericordia. Dice la palabra del Señor, de ahí donde leíamos en Oseas capítulo 11, dice la palabra que cuando Israel era muchacho, dice el Señor, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Israel era muchacho, hermano, cuando Israel en sus inicios, ¿verdad?, empezaba a hacerse una gran nación allá en Egipto, cuando ellos, ¿verdad?, dice la palabra del Señor que eran alrededor de 70 personas que entraron a Egipto. Y ahí dice la palabra de Dios que los israelitas empezaron a multiplicar. Era una nación joven, era una nación que comenzaba a crecer y a desarrollarse. Y a pesar, hermano, de que estaban en esclavitud y de que los egipcios los oprimían, al ver que ellos se hacían más y más, ellos aún más crecían y más se multiplicaban. En ese momento, desde sus inicios, el Señor los llama a ellos y con mano poderosa los sacó de Egipto. Entonces, hermano, el Señor conoce lo que el alma de cada uno de nosotros necesita. Él sabe, hermano, su necesidad y Él conoce mi necesidad. Él sabe, hermano, cuánto necesitamos del Señor, cuántas heridas necesita el Señor sanarnos, cuántas ataduras el Señor, hermano, necesita romper en nosotros, y nosotros no hemos querido venir a Él porque solamente Él puede hacernos libres. Por eso el Señor nos llama. Por eso el Señor nos llama para que nosotros podamos ser libres en su presencia. Y dice la palabra del Señor en el versículo 2, hermano, pasa algo muy triste y que lamentablemente en la iglesia también ha pasado. Que entre más el Señor les llamaba a ellos, más se alejaban del Señor. Entre más, hermano, el Señor mostraba su misericordia para con su pueblo, dice la palabra del Señor que ellos más se alejaban de Él y se iban a los Baales, sacrificaban a los Baales y a los ídolos ofrecían sahumerios. Mire qué tristeza. ¿Cómo, hermano, cabe en nuestra cabeza, hermano, que es el Señor el que nos bendice, que es el Señor el que nos saca de la esclavitud, que es el Señor que cada día cuida de nosotros y que nosotros vayamos tras los Baales y tras los ídolos a ofrecer sacrificio y a ofrecer sahumerios? Y esto es lo que hacía el pueblo de Israel. Entre más el Señor los llamaba, más se alejaban del Señor, más ellos se introducían más a la idolatría.
Yo creo que a veces el comportamiento del pueblo de Israel era peor que aquellas ciudades, ¿verdad?, que no conocían del Señor. Y eso era el comportamiento del pueblo de Israel. Sería, hermano, tendría que ser todo lo contrario, que mientras el Señor más nos llame, más, hermano, nos toque la puerta del corazón, nosotros tendríamos que estar más dispuestos a recibir y a responder el llamado del Señor. Pero lamentablemente a veces pasa todo lo contrario. No queremos saber nada y nos vamos tras los Baales también. Dice el versículo 3, dice, a pesar de esto, hermano, a pesar de que el pueblo era así, hermano, porque grande es la misericordia del Señor y realmente Él ha sido paciente, como dice ese versículo, paciente y misericordioso es Jehová. Y dice el versículo 3 que a pesar de eso, dice, y con todo esto, dice, enseñaba yo a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, como hermano, nosotros cuando nuestros niños empiezan a caminar, les tomamos de los brazos, les tomamos de la mano, enseñándoles a caminar, con esa paciencia que usted ha tenido con sus hijos, con ese amor, hermano, con ese cuidado de que ellos no se caigan. De la misma forma, el Señor así le enseñó a andar a Efraín, dice esta palabra. ¿Por qué? Porque empezaban ellos a andar, porque empezaban ellos a caminar, porque, hermanos, el Señor les estaba enseñando sus caminos. Y no es fácil, ¿verdad? No es fácil permanecer en el camino del Señor, y aún así, hermano, el Señor nos enseña. Dice que al mismo Efraín lo tomaba de los brazos. Y sin embargo, dice la palabra del Señor, que Efraín, que es parte, ¿verdad?, uno de los de la tribu de Israel, ellos no conocieron que el Señor los cuidaba. Ellos no se daban cuenta quién era quien los cuidaba, quién era quien los sustentaba, quién era el que había mandado el maná en el desierto para que ellos se alimentaran, quién era el que les había dado a beber de la roca, quién era quien los cuidaba de los ladrones, de los asaltantes, de que alguna ciudad o algún pueblo enemigo los atacara. ¿Quién era? Era el Señor el que cuidaba de su pueblo. ¿Quién ha cuidado de nosotros, iglesia? ¿Quién nos ha sustentado? ¿Quién fue el que nos sanó cuando estuvimos enfermos? ¿Quién fue el que nos fortaleció cuando estuvimos debilitados? Cuando sentíamos que ya no podíamos más, cuando sentíamos que ya no podíamos caminar. ¿Quién fue, iglesia, el que te dio la fuerza? Fue el Señor. ¿Quién nos ayudó a salir de esa situación? ¿Quién nos ayudó, hermano, cuando nos encontramos en la dificultad más difícil de nuestra vida y sentíamos que no íbamos a salir vivos de ahí? ¿Quién fue el que te ayudó, iglesia? Fue el Señor. El Señor te fortaleció. El Señor nos cuidó. Iglesia, a veces no sabemos a las cosas que nos enfrentamos al salir de nuestro hogar. Cuando salimos a trabajar, cuando salimos a comprar el mandado, cuando salimos a dejar a nuestros hijos, cuando nuestros niños se van a la escuela, cuando nuestro esposo se va al trabajo, cuando tenemos que salir. No nos damos cuenta, iglesia, de los peligros que quizás podemos nosotros enfrentarnos. El Señor nos ha cuidado. Es más, nos ha cuidado de cosas que nosotros ni nos dimos cuenta que íbamos a pasar. Porque gloria al Señor, llegamos y regresamos sanos y salvos a la casa. Pero usted y yo no sabemos que quizás algo en ese día pudo habernos pasado y no nos sucedió. No porque tengamos suerte, como dice el mundo, no porque nos portemos bien, no porque merezcamos, hermanos, sino por la misericordia del Señor. El Señor nos guardó de ese peligro y Él hizo posible que pudiésemos regresar con vida a nuestras casas y volver a ver a nuestra familia. Fue Él.
Él fue el que nos cuidó. Él fue el que estuvo con nosotros en nuestro lecho de muerte, en nuestra cama, en ese cuarto de hospital, donde quiera, hermano, iglesia, donde quiera que usted y yo hemos entrado y hemos salido, es el Señor el que nos ha guardado. Pero a veces se nos olvida. A veces como que, hermano, lo vemos tan común, tan normal, entrar y salir. Y a veces no valoramos, hermano, que realmente el Señor ha tenido cuidado de nosotros. Y el pueblo de Israel es uno de los mejores ejemplos que podemos ver en la palabra, hermano, porque el Señor, aleluya, con mano poderosa los sacó de la tierra de Egipto. Y en su camino hacia la tierra prometida, el Señor peleó por ellos y el Señor los guardó. Y aquí dice la palabra del Señor que ellos nunca conocieron quién los cuidaba. ¡Qué terrible! Que a pesar de que el Señor era el que los cuidaba, ellos iban a agradecerle a los Baales. Ellos iban a agradecerle a los ídolos. Pero nunca reconocieron que el Rey de Reyes, que Jehová de los ejércitos los cuidaba. Para que ellos pudieran llegar ahí a darle honor, a darle gracias. Y podemos poner este ejemplo del pueblo de Israel, pero nosotros mismos también lo hemos hecho muchas veces. ¿Por qué? Porque no reconocemos quién ha sido el que nos ha cuidado. En toda situación, en todo momento, quién ha suplido nuestras necesidades. Quién nos ha dado el trabajo que usted y yo tenemos. Ha sido el Señor. Ha sido el Señor el que nos ha bendecido, el que ha dado esa bendición a nuestra vida. A veces no lo sabemos. Y dice la palabra del Señor, allí mismo en el versículo 3, que el Señor con todo le enseñaba a andar a Efraín. El Señor, hermano, allí en el monte Sinaí, cuando el pueblo acampaba, hermano, mientras el pueblo, ¿verdad?, al ver que Moisés, estando en la cima del monte, no regresaba, dice la palabra del Señor, que ellos entonces, viendo y pensando que quizás Moisés se había muerto, hicieron un becerro de oro. Y dijeron, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto, hermano. ¿Cómo una estatua iba a poderlos sacar cuando ellos mismos se habían sido testigos que el Señor los había sacado? Pero en ese momento el Señor le estaba dando a Moisés sus leyes, sus mandamientos, para que el pueblo pudiera andar. El Señor mismo en su misericordia les dio a ellos sus mandamientos, sus leyes, y les enseñó. Como dice la palabra del Señor, y en unos momentos vamos a ir a ese versículo, en el Salmo 32, versículo 8, te enseñaré el camino por donde debes andar. ¿Y cómo nosotros sabremos el camino? Por la palabra del Señor. ¿Cómo nosotros sabremos cómo caminar? ¿Qué hacer en cualquier situación? Por la palabra del Señor. Y en ese momento el Señor les daba a ellos sus mandamientos, para que ellos pudieran saber cómo podían ellos andar. Pero el pueblo, ¿verdad?, la mayoría, no había hecho caso a lo que el Señor les había dado en sus mandamientos, y ellos no conocieron quién los cuidaba. Pero el Señor siempre estuvo llamando a su pueblo de diferentes maneras. Y ahora, hermano, a nosotros también nos llama. Nos llama con cuerdas de amor, dice el versículo 4. Con cuerdas de misericordia, con cuerdas, hermanos, de paciencia. Nos llama a nosotros para que vengamos a Él. Para darnos, hermano, el bien que nuestra alma necesita. El Señor nunca jamás hará daño a nuestra alma. Jamás. Él siempre quiere hacernos el bien a cada uno de nosotros.
Dice el versículo 4, que con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de su cerviz. Usted sabe, hermano, que el yugo es aquel instrumento, ¿verdad?, que se le pone a los animalitos, ¿verdad?, en el cuello para que ellos no puedan de alguna forma irse. Y nosotros, estando en el mundo, así estábamos. Si nosotros nos recordamos, hermano, de dónde el Señor nos sacó, a muchos nos sacó del vicio, nos sacó de la drogadicción, nos sacó del alcoholismo, nos sacó de la mentira, nos sacó de la depresión, de la tristeza. Hermano, quizás muchos de los que me están escuchando intentaron quitarse la vida por aquella gran depresión que tenía. ¿Quién le quitó a usted el yugo de esclavitud? Fue el Señor. Fue el Señor, porque ni aún con todo el dinero que uno pudiera tener, ni aún con todos los amigos, ni aún con todos el trabajo, la fortuna o todo lo que uno humanamente pudiera alcanzar, jamás pudo hacernos libre nada. Ni el mejor psicólogo, ni el mejor doctor en esta tierra. Muchas personas, ¿verdad?, en la desesperación de poder ser libres de algún vicio, ¿verdad?, acuden a asociaciones que dicen que ayudan a las personas, hermano, pero es algo que humanamente no se puede resolver. Puede ser que alguien nos ayude, puede ser que alguien nos pueda aconsejar y apoyar, claro que sí. Pero el yugo, hermano, de la esclavitud, del pecado, es un problema espiritual que solamente la mano y el poder de Dios pueden quitar de la vida del ser humano. Es una obra divina, es una obra, hermano, que solamente el Señor lo puede hacer a través de su sacrificio, aleluya, a través de su sangre preciosa que derramó en la cruz. Él hizo la obra al derramar su sangre, al sufrir el castigo. Dice la palabra del Señor, Isaías 53, que Él llevó sobre Él el castigo de nuestra paz. Y por sus llagas fuimos curados. Él puede solamente hacer la obra en ti, amigo y amiga que me escuchas. Si tú tienes un vicio, si tú tienes algo que no puedes dejar, si tú tienes una atadura, si tú estás en la drogadicción, en el alcoholismo, muchas veces lo hemos escuchado, es que yo no puedo salir de aquí. Claro que no. Nadie en sus fuerzas humanas puede salir de ahí. Se necesita un poder supremo. Un poder supremo que te saque de ahí, que te quite el yugo de la esclavitud y que te haga libre para la gloria del Señor. Por eso el Señor dice que nos atrae con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, y Él es como el que alza el yugo sobre la cerviz. Él solamente te puede hacer libre. Él solamente puede romper las cadenas, puede quitar aquello que te oprime, puede quitar aquello que te impide levantarte. Todo lo que espiritualmente haya en nuestra vida, solamente el poder de Dios lo puede hacer. Por eso nosotros, iglesia, la iglesia del Señor, tenemos que predicar a Jesucristo, que solamente Él da libertad al ser humano. La gente busca por aquí y por allá y en su desesperación, pero tenemos nosotros que poner y voltear nuestra mirada a aquel gran libertador. Aleluya. Y dice, hermano, el versículo 4 dice, y puse delante de ellos la comida. El Señor, hermano, es maravilloso que el pueblo de Israel en el desierto no tenían que ir a buscar la comida, el Señor mismo del cielo se los mandaba. Y ahora, hermanos, a nosotros dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, el Señor Jesús levantando su voz dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Él es el pan ahora
para nosotros, que descendió del cielo, aleluya, para alimentar nuestra alma, para darnos el sustento que necesitamos. Si nosotros necesitamos fuerza y necesitamos el sustento espiritual, la fortaleza para el alma es nuestro Señor Jesucristo. Él es el pan. Dice esa parte de la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. El Señor dice, sus padres recibieron el maná del cielo, pero ahora yo les doy el pan. Él es nuestro sustento. Él es su amor, su palabra, su presencia, es lo que alimenta nuestra alma y nos fortalece y también nutre nuestro espíritu. Nos da la fortaleza. Él es el alimento espiritual que nuestra alma necesita. ¿Cuántas veces nos hemos sentido sin fuerzas? ¿Verdad? Sentimos que el alma desfallece, pero cuando corremos prontamente al Señor, hermano, nosotros, aleluya, nos levantamos con el poder del Señor, con el poder de su fuerza. Mire lo maravilloso que es el Señor, hermano, cuando nos trae a su presencia. Cuando Él nos está diciendo, te atraigo con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, para quitarte el yugo de tu esclavitud y para cuidar y para alimentarte, para darte el sustento que tú necesitas. Es maravilloso, porque el Señor, hermano, lo único que hace a nuestra vida, nos hace el bien, nos hace el bien para nuestra alma, nos bendice en su misericordia. Pero dice la palabra del Señor que a pesar, hermanos, de que el Señor les dice esto a través del profeta, hermanos, el pueblo de Israel seguía alejándose y alejándose del Señor. Por eso el título, hermanos, del capítulo 11 del libro de Oseas, donde leímos, dice que Dios se compadece de su pueblo obstinado. ¿Por qué obstinado? Porque a pesar de todo, iglesia, el pueblo se obstinaba, se empeñaba a seguir en su idolatría y se empeñaba a no seguir al Señor, a no poner su mirada en el Señor, a no retroceder de sus malos caminos, y se empeñaban a seguir adelante en su idolatría, rechazando al Señor. Es muy triste, pero la mayoría del pueblo no quiso venir a Él. ¿Qué será nosotros, iglesia? Si el Señor nos está llamando, ¿haremos caso al llamado del Señor o no lo haremos? La palabra del Señor nos dice, ahora sí vamos a leer en el Salmo capítulo 32, versículo 8 y 9. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esto era, hermano, lo que el Señor había hecho con el pueblo de Israel. Él les estaba haciendo entender cómo ellos debían de comportarse, cómo ellos debían de caminar. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar, a través de sus mandamientos. Hermano, nosotros lo tenemos también. El Señor nos ha dado su preciosa palabra para que nosotros, iglesia, podamos conducirnos en este mundo. Mientras estemos caminando en este mundo, dice la palabra del Señor, Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En este mundo lleno de tinieblas necesitamos la lámpara, la palabra del Señor, para poder conducirnos, para saber a dónde vamos, para saber qué debemos hacer. Así que si andamos en tinieblas es porque no usamos la lámpara de la palabra del Señor. Y el Señor, hermano, a su pueblo, y ahora nosotros quiere Él, hermano, que nosotros entendamos. Y Él nos mostrará
el camino por donde nosotros debemos de andar. Así como al pueblo de Israel se lo mostró a través de sus mandamientos que nosotros también tenemos en el Antiguo Testamento, hermano, ahora nosotros, hermano, también por su palabra. Si necesitamos guianza, a veces le pedimos al Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Pero no escudriñamos la palabra de Dios. Y empezamos, ¿verdad?, a actuar conforme a nuestra carne, conforme a nuestros pensamientos, y por eso muchas veces nos equivocamos. Pero el Señor dice, te enseñaré y te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esto es maravilloso, porque el Señor nos mira, ¿verdad?, con amor y misericordia. Y está observando, hermanos, si nosotros estamos haciendo caso, si estamos entendiendo lo que Él nos está diciendo a través de su palabra. El Señor, hermano, el Señor siempre cumple sus promesas. Y si Él, hermano, nos ha prometido que nos va a hacer entender, que nos va a señalar el camino y que sus ojos estarán sobre nosotros, Él lo va a cumplir. Cualquier cosa, iglesia, que el Señor le haya prometido a usted, Él lo va a cumplir. En el tiempo perfecto de Él, Él lo va a cumplir. Porque Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él no miente. Él es fiel y verdadero. Pero nosotros tomamos esa decisión. Tomamos esa decisión si nosotros vamos a querer entender lo que el Señor nos dice en su palabra y si vamos a querer tomar el camino que nos ha señalado. Pero dice, mire, si nosotros no entendemos, porque el Señor, hermano, en su misericordia nos habla con amor, así como dice la palabra del Señor, Oseas 11. Con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, hermano, con misericordia nos ha llamado. Es como cuando usted, hermano, con sus niños, ¿verdad? De repente alguien se porta mal o hizo una travesura, desobedeció. Usted le habla con amor y le dice, mira, hijo, lo que tú hiciste no está correcto, no está bien. No le agrada al Señor. Está mal por esto y por esto está mal. Tienes que entenderlo. Usted le habla, usted le enseña. Pero, hermano, cuando el niño, ¿verdad?, lo hace una vez, usted le enseña y lo hace otra vez y usted le dice, yo ya te dije que eso está mal, que las cosas no tienen que ser así. ¿Por qué? Porque usted lo ama y le enseña y le tiene paciencia. Pero de repente, si el niño, ¿verdad?, como el pueblo de Israel se obstina, se empeña a hacer, ¿verdad?, lo que él quiere y no quiere hacer caso a su consejo de usted, ¿qué va a pasar? Usted quizás le va a jalar las orejas. Quizás usted, hermano, le va a dar una nalgada, ¿verdad? Quizás, como dice la palabra, ¿verdad?, le va a dar con una varita, o no sé cómo usted corrija a sus hijos. ¿Para qué? Para que el niño entienda. ¿Por qué? Porque usted lo ama. No es porque usted, ¿verdad?, quiera perjudicarlo, porque quiera manipularlo, porque no tenga usted otra cosa que hacer y quiera usted complicarle la vida a sus hijos. No. Nosotros como padres queremos lo mejor para ellos y no queremos que se equivoquen en la vida. Queremos que sean hijos e hijas que honren el nombre del Señor. Por eso los corregimos, por eso los regañamos, por eso les enseñamos. Porque los amamos. Imagínese, hermano, el amor del Señor más grande que todas las cosas. Un amor indescriptible, un amor que no tiene comparación. ¿Cuánto más el Señor? Cuando ya nos habló, hermano, y nos ha hablado miles de veces, con amor y con misericordia, nos ha llamado, nos ha atraído con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Pero a veces, hermano, no entendemos. Y nos obstinamos como el pueblo de Israel, nos empeñamos en seguir en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Ajá.
Y como el Señor nos ama, como el Señor tiene misericordia, iglesia, a veces va a utilizar Él algo que nos llame la atención un poco más fuerte. Así como usted y yo le llamamos la atención a nuestros hijos un poquito más severamente, porque no entienden, así el Señor lo va a hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Por su amor, por su misericordia. Si Él no nos amara, iglesia, entonces Él nos dejaría que hiciéramos lo que quisiéramos, ¿verdad? Que nos descarriáramos, que nos vayamos. Si te quieres ir al infierno, pues vete. Y el Señor no insistiría más. Pero por el amor que Él tiene para con nosotros, porque Él sabe, iglesia, que la paga del pecado es muerte. Él conoce el fin de aquel que ha decidido rechazar la palabra del Señor y que se ha rebelado en contra de su nombre. Que aún conociendo la verdad de la palabra, insiste en hacer lo que a Dios no le agrada. Él sabe el fin de esa persona. Y en su misericordia, Él quiere que nosotros retrocedamos de nuestro mal camino y que no lleguemos a ese lugar de condenación. Por su misericordia. Entonces, mire lo que dice el versículo 8. Perdón, el versículo 9. Mire, hermano, la advertencia. Es un poco fuerte, hermano, lo que aquí dice. Pero a veces nos comportamos así. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. ¿Por qué? Porque no entendemos. ¿De qué manera, hermano, o qué más puede hacer el Señor para hacernos entender? Si Él, hermano, nos ha dado todo, ha mostrado su amor infinito en la cruz y nos ha dado las riquezas espirituales, nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. Tenemos su presencia, aleluya. Tenemos la presencia preciosa del Espíritu Santo, tenemos su palabra. ¿Qué más necesita el Señor para que nosotros entendamos? ¿Qué más necesita el amigo, la amiga para venir al Señor si Cristo ha mostrado su amor para con nosotros? Nos ha dado vida eterna, ha comprado la salvación de nuestra alma. ¿Qué más necesita el Señor hacer por nosotros? Pero no entendemos. Entonces dice la palabra, no sean como el caballo o como el mulo. No seamos como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. La palabra del Señor nos compara con estos animales. Dice que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, no se acercan a ti. Usted sabe, hermano, estos animalitos, ¿verdad? Los tienen que sujetar con una rienda, con el cabestro, ¿verdad? Que es una cuerda, ¿verdad? Que va, ¿verdad? En el hocico, ¿verdad? Se lo ponen en la cabeza, en el cuello. Quizás usted sepa más de eso. Y el freno, ¿verdad? Que les ponen, ¿verdad? Que va en la boca, ¿verdad? Y que jalan, ¿verdad? De manera que el animalito sienta el dolor y se detenga. Si la persona no le pone la cuerda al animalito, si no le pone el freno, ¿verdad? El animalito se va por donde quiera y anda corriendo y puede hacer algún daño. El animalito no sabe para dónde el dueño quiere que se dirija. Entonces necesita la rienda, ¿verdad? El cabestro y el freno. Y el Señor dice, no seamos como ellos. Necesitamos, dice el Señor, entonces ustedes necesitan un cabestro y un freno como ellos también. Porque no entendemos. Yo sé que es un poco fuerte esto, iglesia, pero así dice la palabra del Señor. No se preocupe que el Señor me habla a mí primero, así que yo voy primero. Entonces dice la palabra del Señor
que no seamos como ellos, porque si no, no nos acercamos al Señor. Si no nos ponen este cabestro y este freno, no venimos delante de Él. El cabestro, verás, es utilizado en estos animalitos para jalarlos. Hermanos, si el Señor ha usado sus cuerdas de amor y de misericordia, sus cuerdas que dice la palabra en Oseas, y no hemos querido venir, dice, los atraje con cuerdas de amor. Hermano, el Señor entonces usará estos dos como con los animalitos. ¿Para qué? Para jalarnos también. Muchas veces el Señor ha tenido que usar una enfermedad, un problema, una necesidad grande en nuestra vida. Y usted y yo lo sabemos, iglesia, que en ese momento de angustia es cuando venimos prontamente a la presencia del Señor. Rápido, a pedir misericordia, a pedirle la ayuda al Señor. Y solamente es para eso. El Señor usó un cabestro o un freno para jalarnos. ¿Por qué? Porque si no, no nos acercábamos al Señor. Porque la vida nos sonríe, porque tenemos mucha gente a nuestro alrededor, porque todos nos apoyan, porque no sentimos necesidad, tengo trabajo, tengo dinero. Pues ¿qué necesidad voy a sentir del Señor? Tengo necesidad de Dios, pero a veces sentimos que no lo necesitamos, por eso no lo buscamos. Y cuando llega la enfermedad o la lucha, rapidito, hermano, es como que el Señor nos jalara con la rienda. Por eso el Señor dice, no sean así, que necesita el Señor usar un problema, hermano, como una rienda para jalarnos, para traernos a Él. Porque solamente en ese momento buscamos su dirección. Señor, ayúdame, sáname, sana a mi familiar. Señor, tengo este problema. Señor, ya no tengo trabajo. Rápidamente, como si algo nos jalara a la presencia de Dios, hermano, y venimos a Él rápidamente. Pero se resuelve el problema, volvemos a alejarnos del Señor, nos olvidamos. Ni siquiera, hermano, le dimos las gracias. Ese es el cabestro que el Señor usa, porque si no, dice este versículo, no nos acercamos a Él. Solamente cuando tenemos necesidad. Solamente así nos acercamos al Señor. Y si nunca nos faltara nada, entonces, hermanos, o sintiéramos que no nos falta nada, no nos acercaríamos al Señor. Solo en la adversidad nos acordamos de Él. Pero es una manera, es una forma en la que el Señor nos está llamando. El Señor nos llama, iglesia. Y a veces Él utilizará la necesidad, Él permitirá que algo nos pase para acercarnos a Él, porque si no, no nos acercamos, como dice el versículo 9. Y Él nos ha estado hablando de muchas formas. Dice el versículo 9 ahí que con cabestro y con freno. ¿Sabe, hermano? Hay situaciones que el Señor va a utilizar para frenarnos a nosotros también. ¿Por qué? Porque el Señor nos está viendo que vamos por mal camino, que empezamos a enorgullecernos, que empezamos a odiar, que empezamos a hacer las cosas que a Dios no le agradan. Y el Señor dice, momento. Si con la palabra de Dios no entendemos, el Señor utilizará otras circunstancias para frenarnos. Él lo va a hacer si es necesario, para que no sigamos en el mal camino.
Si Él sabe que las cosas que estamos haciendo nos alejan de Él y están perjudicando nuestra alma y perjudicando nuestra relación con Él, entonces, hermano, el Señor permitirá algo en nuestra vida para frenarnos. Y si Él no nos frenara, iglesia, algo peor pudiera sucedernos. Miren la misericordia del Señor. Y a veces, hermano, no lo agradecemos y no nos damos cuenta, pero es el Señor quien detuvo nuestros pies para que no sigamos en ese mal camino que nos llevaba a la muerte. Cualquier cosa, hermano, el Señor en su soberanía puede utilizar y puede permitir para frenar nuestros pasos. Entonces nos estamos comportando así, como estos animalitos que necesitamos un cabestro o un freno. Para que el Señor necesita detenernos muchas veces. Muchas veces. La misericordia del Señor es grande para con cada uno de nosotros. Le voy a pedir a mi hermana Gladys que por favor nos ponga una alabanza, amén. En unos momentos vamos a seguir con la palabra del Señor. Le recordamos el número en cabina 215-806-9227. Llámenos o mándenos un mensaje o puede escribir su petición de oración en los comentarios. Mi hermana Gladys con la alabanza, amén.
Amén. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios por esa hermosa alabanza. Amén. Siempre el Señor nos llama, iglesia. Siempre el Señor nos está llamando. Amén. En diferentes maneras. Cada día el Señor nos está llamando. No lo olvidemos, su llamado del Señor es siempre en nuestras vidas. Amén. Sin embargo, hermano, el Señor también respeta nuestra decisión. Y si nosotros no queremos venir a Él, entonces Él, ¿verdad?, respeta nuestras decisiones. Él es un caballero, hermano. Sin embargo, el Señor nos ha advertido también. Entonces, hermanos, veíamos que el Señor a veces, ¿verdad?, usa diferentes circunstancias para frenarnos por su misericordia, para frenarnos, hermano, y que no nos acontezca algo peor para nuestras vidas, para nuestra alma. También, hermano, aquel cabestro, aquella rienda, ¿verdad?, que se usa para estos animalitos, hermanos, el Señor, esto se usa, ¿verdad?, para dirigir a los animalitos hacia dónde van a caminar. Quizás alguien que me esté escuchando es experto en eso, ¿verdad? Yo solamente busqué un poquito acerca de eso, ¿verdad? Y ahí dice que aquella rienda que tienen estos animalitos, les ayuda a dirigirlos. Entonces, hermanos, si no entendemos de la misma manera, el Señor utilizará este tipo de situaciones para dirigirnos. Si aquel freno, ¿verdad?, que le ponen ahí al animalito para frenarlo, hermano, tiene aquel freno tiene material, ¿verdad?, que hace que le lastime, ¿verdad?, al animal y el animal frene. Muchas de esas cosas, ¿verdad?, nos van a doler. Vamos a sentir ese dolor, ¿verdad? Sin embargo, hermano, la corrección del Señor puede doler, pero nosotros tenemos, hermano, que estar pensando en que el Señor lo está haciendo por amor a cada uno de nosotros, para que no nos pase algo peor en el camino. Y el Señor lo usa de esa manera. Si Él sabe que vamos por mal camino, entonces el cabestro lo ocupa el Señor para dirigirnos, para volver, hermanos, a poner nuestros pies en el buen camino. Quizás nos hemos desviado. Quizás, como dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, quizás hemos dejado nuestro primer amor. Quizás hemos olvidado la senda antigua. Quizás hemos olvidado el camino por donde anduvimos en el principio, cuando conocimos el nombre precioso de nuestro Señor. Quizás, hermano, el camino en el que usted y yo estamos parece que era la senda antigua, o parece que es la senda antigua, pero quizás nos desviamos en algún momento de nuestra vida al poner nuestra mirada en las cosas terrenales. Y el cabestro que usa el Señor es para volvernos a poner en el camino en donde nosotros empezamos, en donde nosotros, el Señor nos puso al principio, para que nosotros volvamos a Él. Entonces, hermano, el Señor nos da este ejemplo, ¿verdad? Que quizás alguno que otro se pueda ofender, hermano. La palabra del Señor nos habla a nosotros primero y nos exhorta y nos compara, ¿verdad?, si es que nosotros no entendemos. El Señor nos habla de una manera, y usted y yo sabemos, iglesia, que el Señor nos ha estado llamando, nos ha estado atrayendo con cuerdas de amor. Pero eso así se llama este tema. Pero si no entendemos con cuerdas de amor, entonces Él utilizará por su mismo amor
por su misma misericordia que tiene para nuestra alma, entonces Él utilizará el cabestro y el freno. Entonces nosotros decidimos qué es lo que nosotros preferimos, sus cuerdas de amor o el cabestro y el freno. Yo creo, hermano, que usted es inteligente. Yo creo, hermano, que usted va a acudir al llamado del Señor. Cuando el Señor le dice, ven, ven a mí. Ven que yo te quiero bendecir, que yo te quiero sanar, que yo quiero levantarte de donde tú estás. Nosotros le diremos, sí, Señor. Le diremos sí a su llamado. Entonces nosotros decidimos si queremos las cuerdas de amor o queremos una rienda. A veces, iglesia, escuchaba a un siervo del Señor hablar acerca de esto, de lo que yo le voy a comentar. A veces el Señor, hermano, dice la palabra del Señor, que Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Y de nosotros ha tenido mucha misericordia el Señor. Y a veces, hermano, ya teniendo nosotros la rienda y el Señor, hermano, jalándonos y el Señor frenándonos, y a veces, hermano, ni con eso entendemos. ¿Sabe qué es lo que hace el Señor? Que suelta la rienda, nos deja ir, nos deja. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, no queremos estar con el Señor. No queremos acercarnos a Él. Y el Señor quiere un corazón, hermano, decidido. Un corazón voluntario. Eso es lo que dice la palabra del Señor, un corazón voluntario. Y a veces, hermanos, sentiremos la rienda floja. Cuidado, cuidado. Porque podemos, hermano, caer en el peor error que el ser humano puede caer. Y es endurecer tanto su corazón que ya no es sensible a la palabra de Dios. Que ya, hermano, la palabra del Señor ya no le hace efecto. No porque la palabra del Señor pierda poder, nunca jamás la palabra del Señor es poderosa, sino por nuestra obstinación. Porque no queremos nada con el Señor. ¿Cuántas veces el Señor ha tocado tu corazón, iglesia? ¿Cuántas veces el Señor ha tocado tu corazón, amigo? Y lo ha hecho a través de su palabra, a través de una predicación que has escuchado, pero también ha tocado tu corazón a través de la prueba y de la necesidad que has pasado. El Señor nos llama de muchas maneras y nos ha llamado en toda nuestra vida. Si algo está pasando en nosotros, si algo nos está sucediendo en este momento, es el Señor el que nos está llamando. Él nos está llamando. Si está pasando por la soledad, si te sientes oprimido, si te sientes rechazado, el Señor te está llamando. Si me siento oprimida, si me siento en la dificultad, el Señor me está llamando. El Señor ocupa todas estas cosas en su soberanía y por su amor para poder atraernos hacia Él. Así que, hermanos, nosotros, ¿quiénes somos para ignorar el llamado del Señor? No nos creamos la gran cosa. ¿Sabe qué? Nosotros somos polvo. Eso es lo que somos. Polvo en las manos de Dios. El único grande, el único perfecto, el que verdaderamente es real, es nuestro Señor. Él sí, Él es maravilloso. Hermanos, Él es Dios en su trono, Él reina con poder y gloria. Y si nosotros, hermanos, no acudimos a su llamado, si nosotros no estamos ante su presencia, no caminamos junto a Él, para Él no hay problema. Él sigue siendo el Rey, Él sigue siendo Dios, aleluya. Pero nosotros sin el Señor, nosotros no somos nada.
¿quiénes somos nosotros para rechazar el llamado del Señor? ¿Quiénes somos nosotros para decirle al Señor que no? Cuando Él nos llama, Él es digno de toda nuestra aceptación, de que le abramos nuestro corazón en nuestra vida. Así que tengamos cuidado de que la rienda, hermano, no se empiece a poner floja y en un momento el Señor nos suelte. Y entonces sí estamos perdidos, porque hemos abusado de la misericordia del Señor. Y el Señor nos dice que nos está llamando, y es necesario que prontamente vengamos a los pies del Señor. El Señor nos llama con cuerdas de amor y con cuerdas de misericordia. Vamos a orar en esta hora, vamos a pedirle al Señor que nos perdone. Le vamos a dar gracias a Dios por su hermosa palabra. Esta ha sido la palabra del Señor, que el Señor ha hablado a nuestras vidas en esta hora. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Amén. Si alguien tiene una petición de oración, vamos a en este momento a orar por las necesidades. Amén. Si usted tiene una petición de oración, puede ponerlo en los comentarios o mandarnos un mensaje. Pero si usted desea no ponerlo al público, no se preocupe. Vamos a estar orando ahorita por la necesidad. El Señor conoce su vida. El Señor conoce mi vida. Aprovechemos este llamado que el Señor nos está haciendo. Esta situación, iglesia, en la que estamos viviendo con este virus que ha puesto al mundo de cabeza, ha sido un cabestro que el Señor ha usado. Para muchos, y para muchos ha sido un freno también. Porque el Señor nos sigue llamando por su misericordia. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has tenido, mi Señor, misericordia de nosotros. Gracias por la amada audiencia, Señor, que ha estado, Señor, aquí acompañándonos. Gracias por tu palabra preciosa. Gracias, mi Señor, por mis hermanos aquí en cabina de radio que me han apoyado. Gracias, Señor, por todos aquellos que han compartido tu palabra. Gracias, Señor, por aquellos que nos escuchan, Señor, a través de la radio, por aquellos que nos están escuchando en la transmisión, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, mi Señor. Te pedimos que nos perdones, que tengas misericordia de nosotros. Señor, si hay alguien que quiera recibirte en su corazón, si hay algún amigo, alguna amiga que quiera abrirle la puerta del corazón al Señor, este es el momento. Vamos a hacer esta oración pidiéndole al Señor que abramos nuestro corazón al Señor, que le abrimos nuestro corazón al Señor. Vamos a hacer esta oración pidiéndole al Señor su misericordia. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, dile: Señor Jesús, te doy gracias, Señor, porque diste tu vida en la cruz. Derramaste tu preciosa sangre, Señor, para lavarme de mis pecados, para limpiarme de toda mi maldad, para comprar la salvación de mi alma, porque solamente, Señor, tu sacrificio pudo haberlo hecho posible. Gracias, Señor, por dar tu vida por mí en esa cruz. Gracias, Señor Jesús, por pagar el precio que yo merecía pagar, pero que nunca hubiera podido pagarlo, Señor. Te pido que me perdones, me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido, Señor, que me ayudes a entender el camino por donde debo de andar, a través de tu palabra, a través de tus mandamientos, Señor. Ayúdame a ponerlos por obra. Ayúdame a seguir siempre la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para que cuando tú vengas, Señor, pueda irme a morar contigo para siempre. Toma mi vida, Señor, te entrego mi vida, todo mi corazón, todo mi ser. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador.
Te doy las gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén.